qué importante es conocer de primera fuente, en este caso, a través de nuestro hermano y abogado, hermano Alberto. Nos alegramos que esté nuevamente, hermano Alberto. Gracias, pastor. Creemos que es así. El Señor ilumine nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder, ¿cierto?, como hemos dicho tantas veces, aquello que el Señor ha permitido que alcancemos. Así es que, hermanos, el Señor sinceramente nos ayude, me ayude, Amén. para Amén. poder Sí. hablar conforme a su propósito, conforme a su gracia, más allá que conforme a mi conocimiento, que sea lo del Señor. Por eso digo, alumbrando primero nuestra vida de quienes estamos acá y la vida también de nuestros hermanos que reciben esta información. Sí, pues, porque hablar de niños, niñas y adolescentes, y tal como usted lo decía, hermano Alberto, son temas que vamos a tratar. Usted hoy día nos va a dar una generalidad de cuáles serían de qué va a estar conformado este ciclo. Y más aún cuando estamos viviendo también en esta semana, se habló de una encuesta, hay algo también ahí en el Congreso, ¿verdad? Bueno, son cosas que se están viendo, se están viviendo, y qué bueno es que nosotros también podamos conversarla, pero desde el punto de vista ahí de la escritura y, por cierto, también en lo que es la normativa. Nos ha parecido interesante, habían consultas de nuestros hermanos también. ¿Cuándo van a tocar este tema? Hermanos que tienen hijos en esta etapa de la vida, y que de verdad que es una etapa bastante compleja. Todos pasamos por esa etapa, una etapa muy difícil, pero cuando está el Señor, ¿cierto?, las cosas se sobrellevan de mejor manera. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes hoy día? ¿Qué pasa con nuestros niños en la sociedad actual? ¿Qué nivel de compromiso espiritual pueden alcanzar nuestros niños, nuestros jóvenes, en una sociedad tan light? Son temas que vamos a tener presente en la conversación, tal como usted lo decía, hermana María Soledad. Vamos a estar conversando durante varias semanas, probablemente hasta fin de año, acerca del estatuto jurídico de niños, niñas y adolescentes. Pero agregamos algo más ahí. El peligro de la exacerbación de los derechos por sobre los deberes. Y eso creo que le da el contexto al ámbito de nuestras conversaciones. No solo debemos, ¿cierto?, entender esta oportunidad que tenemos de parte del Señor para examinar normas o leyes, ¿cierto?, o estatutos jurídicos, sino que visualizar de qué manera especialmente nosotros como padres o adultos responsables de niños y de jóvenes, cómo miramos esto para participar activamente del proceso formativo en la vida de nuestros hijos o de aquellos que han sido puestos a nuestro cuidado. Por las labores, ¿cierto?, que uno hace, se encuentra con que muchas abuelitas, muchos abuelitos, tíos, de niños que han sido derechamente abandonados o cuyos padres han fallecido, entonces les ha correspondido a ellos asumir esta tarea, este rol, esta responsabilidad. Entonces, en este tema, hermanos amados, la verdad es que hay mucho, por eso decíamos que es un tema muy amplio, que necesitamos irlo desmenuzando lentamente para ir recibiendo, ¿cierto?, el entendimiento de parte del Señor en cómo tenemos que ir enfrentando este tipo de situaciones. El estatuto jurídico de niños, niñas y adolescentes, si bien es cierto, la ley da un marco normativo, tal como lo hicimos en el análisis de la ley de matrimonio civil en nuestro país, tenemos un marco normativo al cual sin duda debemos sujetarnos, debemos adherir, pero tenemos un marco mayor, un marco superior, un marco mucho más amplio, más concreto en muchas áreas de la vida de nosotros, que está dado por las Escrituras para aquellos, ¿cierto?, que hemos creído en nuestro Señor y en su palabra. Por lo tanto, hay mucho que examinar. Por ejemplo, temas como la presencia que ejercen los padres hoy en día en la vida de los hijos. ¿Qué tipo de presencia tenemos nosotros? ¿Qué rol? ¿Un rol decorativo? ¿Una presencia decorativa?
¿Qué es lo que está pasando allí en la relación entre padres e hijos? ¿Qué pasa con el abandono de nuestros hijos o de aquellos pequeños, menores, jóvenes que tenemos a nuestro cuidado? El abandono a temprana edad no solo es un abandono físico, porque hoy día, cierto, la exigencia social es que en lo posible ambos padres asuman responsabilidades laborales, remuneradas. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es verdaderamente nuestro rol en torno a esta tremenda responsabilidad? Y no solo, a lo mejor, hermano Alberto, en esto también, porque hay otra arista en esto, no solo que sean los padres que por causa de estas exigencias, tal como usted lo dice, a veces en lo económico, muchas veces, que tengan que salir ambos a trabajar, sino que también en cuanto el abandono por uno de ellos, particularmente. El abandono caso, físico. Claro. Por supuesto. Y que han quedado muchas mujeres. Salió en el último censo, de hecho, Sí, pues. ¿no? ¿Cuántas Sí. eran dueñas de casa, proveedoras y todo en el hogar? ¿Cómo va mutando, cierto? Lo decíamos, cómo va mutando la familia Claro. al punto de que hoy día tenemos un concepto muy amplio de familia, ya no es como antiguamente, ¿cierto? Y eso entonces genera inmediatamente una demanda. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos cubriendo? ¿Cómo estamos sosteniendo? ¿Cómo estamos conteniendo ese tipo de realidades que están ahí? Hace Ahora, poco... ¿quiere- Sí, pastor. Sí, estaba meditando respecto a todo esto que se está en este momento compartiendo, y una de las frases que se mencionan es que, bueno, nadie nos enseña a ser padres. Claro. ¿No es cierto? Y si bien es cierto, hay mucho de verdad en eso, pero también hay mucho de mito. ¿En qué sentido? También. Si hay un libro y si hay una orientación espiritual, si hay consejos, la Biblia está llena de referencias, enseñanzas acerca de la familia, Sí. acerca de el modelo de familia, acerca de los conflictos entre hijos. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos conflictos de hijos. Así es. El caso de Caín y Abel, el caso de José y sus hermanos. Encontramos también ahí incluso temas de abuso dentro de la familia. Hay una cantidad de temáticas, de orientaciones, cómo ser padres, cómo educar, cómo disciplinar, cómo comportarse como hombres, como padres, como esposos. O sea, la Biblia está llena de consejos. Si decimos que no hay un manual, la verdad que es desconocer la riqueza tremenda que el Señor nos ha legado, nos ha dejado. Sí, pues. Y si no conocemos esto, es por negligencia. Y se hace muy Justamente. importante volver a las raíces bíblicas, al consejo bíblico que está ahí para todos nosotros. Es que justamente para este tipo de temas o para este tipo de realidades o de situaciones, si nosotros obviamos esto que usted ha señalado, la verdad es que entonces nos quedamos con una cosa muy frágil, muy débil. El sustento de la respuesta para estas realidades, ¿cierto?, del hombre de hoy y del hombre de siempre, están puestos allí en la Escritura. Y quisiera, ¿cierto?, añadir a lo que usted muy bien ha señalado, pastor, que junto con ello, el Señor cuando partió, y creemos que es así, creemos que Él habitó en medio de nosotros, creemos que Amén. murió, pero también, ¿cierto?, creemos, y allí está nuestra fe, en eso descansa, que Él se ha levantado, que Él ha resucitado y que Él vive. Y antes de partir, ¿cierto?, Él bien dijo, es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que venga otro, que va a estar con ustedes, que va a ayudar. Entonces, si nosotros pensamos que el Espíritu del Señor, que Él por lo demás mandató, que Él dejó en medio de nosotros, no es quien habla a nuestro corazón, no es quien habla a nuestro espíritu, a nuestra vida, corrigiéndonos, enseñándonos, porque Él nos enseña, sin duda que nos enseña cómo. Aquello que no está en los libros, aquello que no está en los textos, sí está puesto en la Escritura, ¿cierto?, en aquella palabra en la cual hemos creído, pero viene el Espíritu del Señor y nos enseña. Por lo tanto, es muy bien, como usted dice, un mito, pero también es una justificación muy vaga para descansar en aquello en que, bueno, si total, a nosotros nadie nos enseñó cómo ser padre o cómo ser madres,
Y fíjese que también es parte de nuestra realidad de vida. Si no fuera por el Señor quien ministra con su Espíritu en cada uno de nosotros, entonces seguramente no estaríamos en la posibilidad de compartir acerca de esto. Pero creemos que es el Espíritu del Señor por su palabra, quien también va ayudando, va enseñando, va educando, va desarrollando esas habilidades que por naturaleza o por herencia nosotros no hemos adquirido. Entonces valga, ¿cierto?, poner en la justa medida, en el justo valor, la importancia que debe tener para nosotros los cristianos este texto que hemos recibido, ¿cierto? Y el soplo del Espíritu del Señor en nuestra vida, que es quien va formando, va poniendo el sentir, la sana corrección, la buena aplicación de la formación en la vida de nuestros hijos. Así es que por eso decía, ¿cierto? Es un enorme desafío el que hoy día estamos asumiendo y donde ciertamente necesitamos también que el Señor sea quien nos dirija. Fíjese que a propósito de esto mismo, hace muy poquito aparecía en los medios que Chile es un país que lidera las estadísticas sobre suicidio en personas jóvenes. Adolescentes. A propósito, ¿cierto?, de un episodio que ocurrió en una de las estaciones de metro aquí en la ciudad de Santiago, donde un joven se lanza al andén, ¿cierto?, y obviamente pierde su vida. Entonces empezó a aparecer esto en los medios de comunicación. Chile lidera este ranking penosamente. Entonces, ¿qué está pasando hoy día con nuestros jóvenes que a tan temprana edad deciden terminar con su vida? ¿Cuál es el nivel de frustración, el nivel de ceguera? ¿Qué es lo que no han podido encontrar? ¿Y qué es aquello que nosotros no les hemos podido dar en su proceso formativo para que lleguen a tomar una decisión tan drástica como esa? ¿Qué pasa con los niveles de frustración social y la desescolarización hoy día? ¿Cuántos jóvenes abandonan el modelo educativo tradicional porque se sienten atraídos, ¿cierto?, por otra oferta, por una oferta muchas veces económica de ingresar inmediatamente a un trabajo, o en muchos casos, ¿cierto?, en una mirada más extrema, por el modelo delictual, donde la persona puede acceder rápidamente a bienes y servicios que tal vez podría alcanzar, pero por un camino mucho más largo, de mayor esfuerzo. Entonces decide delinquir, porque además el contexto que rodea la vida de este niño o la vida de este joven ha sido siempre ese. Y esto de la escolaridad, qué tremendo, porque actualmente vemos por un lado a profesores que justa o injustamente están en un paro que ya lleva más de un mes. Es curioso eso, ¿eh? Sí, y por otro lado tenemos estudiantes que no quieren tener clases. Es curioso. Sinceramente, entonces, ¿qué está pasando ahí con la educación? El fenómeno es curioso. ¿Cómo compatibiliza el docente su vocación de servicio, su vocación, su llamado, ¿cierto?, a formar otra vida con sus intereses personales? ¿Cómo? Si lo miráramos esto en el Señor, no solo desde una mirada política, como se juzgan hoy día las cosas, pero ¿qué pasa con el docente que recibió este llamado, así lo entienden ellos, ¿cierto?, esta vocación de servicio en estos más de, no sé, 30 días de paro donde estos jóvenes o estos niños no tienen acceso? Uno podría entender muchas cosas, pero no podemos quedarnos solamente con una impresión o con una mirada tal como la que hace el mundo, si es que nosotros no examinamos a la luz de las Escrituras aún una noticia, como algo que está ocurriendo hoy día. Y por otro lado, ¿cierto?, como usted bien dice, ¿qué pasa con nuestros niños o con nuestros jóvenes que están fatigados, que están agotados o cansados de un modelo educativo que no responde a necesidades que son más bien espirituales? Y lógicamente, pues el modelo, ¿cierto?, va a responder a necesidades pedagógicas, a un proceso tradicional de enseñanza. Pero ¿qué pasa con esa
otra arista y la más importante en la formación de la vida de un niño. De hecho, me estaba recordándome que al respecto de eso, ¿se acuerda cuando teníamos religión y moral? Pero por supuesto. Que Y eso estaba dentro de las asignaturas. Eso hoy día Pero no existe. ¿por dónde? O sea, solo hemos enfatizado aquellos aspectos del ser humano que dicen relación con la materialidad. O sea, que logremos tener personas competentemente formadas para que alcancen, ¿cierto?, el propósito de la ley, que es el mayor grado de satisfacción o la mayor plenitud que pueda alcanzar la vida de una persona, pero siempre en el plano humano, en el plano terrenal, en el plano material. Entonces allí están puestos los recursos, allí está puesto el empeño, allí está puesta la fuerza de todas las políticas que conducen, ¿cierto?, a que esta persona alcance la expertise que el modelo requiere para que se incorpore al modelo y para que una vez que estando en el modelo, entonces sea un esclavo del modelo, trabaje, porque después es muy difícil salir, porque el modelo lo atrapa. Claro. ¿Cierto? Viene el profesional joven, se endeuda para la casa y ya está atrapado. Y por lo tanto tiene que dedicar su vida al trabajo en aquello que decidió estudiar y no hay tiempo absolutamente para nada más, porque además el sistema le va presentando delante de sus ojos un mejor auto, un mejor departamento, una segunda vivienda, un viaje al extranjero y tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está formando este modelo? La formación de las nuevas generaciones está siendo usurpada no por quien debe formar, como son en este caso la familia y los padres, sino que otros entes están tomando esa función de esta cultura competitiva, materialista, ¿no es cierto? Todo lo que acaba de mencionar, pero también estaba pensando en el pasaje que nos dice el Señor en Hebreos, capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué se me venía al corazón esta palabra? Porque cuando hay estos famosos encapuchados, y cuando se quitan las capuchas, son adolescentes, en algunos casos son niños. Han sido contaminados. Tienen un lenguaje que no les es propio. Han sido formados o deformados de herencias de otros, en que sus rencores, sus rabias, sus frustraciones han sido traspasadas. Y hoy día hay una generación que detesta el Estado de Derecho. La autoridad. Toda clase de autoridad. Sí. Hay una exacerbación hoy día del anarquismo, del ateísmo. Es decir, están siendo formados. El problema es, ¿quién está formando a nuestras generaciones? Por la ausencia de padres, por no haber formado los padres, quienes el Señor les entregó esta responsabilidad. Alguien más los está formando. Internet, televisión, amigos, ideologías humanistas, extremistas, pero alguien está formando, o mejor dicho, deformando el corazón, y por eso hay tanta ira, tanta rabia, y se ve de forma tan dramática. Por una parte se exigen y se piden derechos, pero por otra parte no hay ningún miramiento para, por ejemplo, lanzar una bomba molotov que puede quemar a una persona viva. Entonces hay una generación contaminada y eso es justamente una deformación de los jóvenes. Ahora uno válidamente se puede preguntar, ¿quién nos llevó a esto? O sea, esa responsabilidad de la que se habla, ¿qué pasó con nuestra responsabilidad, con el ejercicio? Porque fíjese que es una responsabilidad muy tremenda, porque tenemos personas a nuestro cuidado, a nuestro cargo, que se van a incorporar a una sociedad y que van a afectar esta sociedad para bien o para mal. Por lo tanto, tal como decía el pastor, si no hay un proceso firme, riguroso de formación al interior de nuestras casas, la formación no es que va a pasar por alto, la van a recibir igual, porque están en un proceso.
Por lo tanto, ¿quién o de quién van a recibir esta formación? ¿De quién han recibido formación estos jóvenes hoy día? Entonces es una mirada que es bastante amplia, ¿cierto? Pero que seguramente representa a muchos casos de hermanos que nos escuchan, de auditores que nos escuchan, porque han vivido o han experimentado, o una mirada, ¿cierto?, de lo que pasa a nuestro alrededor puede constatar rápidamente que esto es así. ¿Qué pasa entonces con el contexto de familia? También vamos a estar conversando de eso. ¿Qué pasa con las familias hoy día? Y donde se supone, ¿cierto?, que tiene que ser el lugar la familia tiene que ser la primera escuela. El primer lugar donde el niño, la niña, el joven no solo aprende a dar sus primeros pasos, sino que donde empieza a recibir la formación de la vida, de cómo va a tener que enfrentar situaciones, de cómo va a tener que enfrentarse al mundo, de cómo va a tener que resolver problemas, de cómo va a ser su relación espiritual. Todo eso es lo que nosotros debiéramos, ¿cierto?, en esta mirada, considerar para que no nos ocurra lo que está pasando hoy día, no solo en nuestra sociedad, sino que este es un problema global. Así es. La respuesta de los jóvenes, este sistema anárquico que se ha instalado, esta desobediencia a ultranza de todo lo que sea autoridad, no es solamente local, por lo tanto no es solo un problema de Chile, es un problema que está instalado en el corazón del ser humano. Por lo tanto, debiéramos considerar también cómo avanzamos sobre el contexto de familia. El uso de las redes sociales. ¿Qué pasa hoy día con las redes sociales? La fragilidad de las relaciones, el daño que se provoca a otras personas, porque fíjese que las redes sociales se usan, allí uno debiera, ¿cierto?, como papá, como mamá, estar atentos. ¿Qué uso le están dando nuestros hijos a una herramienta que podría ser útil, pero que si uno tuviera que medir estadísticamente esto, seguramente el porcentaje se inclina más a favor de que las redes sociales se usan para destruir, para dañar, para denostar, para agredir a otros, que para construir una relación firme y sólida, una relación de amistad, una relación de compañerismo. Estoy seguro que no. Mire, las relaciones de amistad y de compañerismo por las redes sociales son muy livianas, pero las relaciones destructivas son muy fuertes y son muy difíciles de reparar. Porque curiosamente, ¿cierto?, da la posibilidad de que usted a través de una red social se atreva a decir todo aquello lo que quiera, que no se atreve a decirle a otra persona cara a cara, y que por lo demás, ¿cierto?, el cuidado con el que usted debiera plantear una diferencia, porque las diferencias existen, no las podemos obviar. Entre seres humanos van a existir diferencias a todo nivel. El punto es cómo las planteamos. Y aún entre nosotros los creyentes también hay esas diferencias. Pero por supuesto que sí. Y lo que llama la atención, hermano Alberto y Pastor y todos los que están en sintonía, de hecho lo compartíamos en estos días con el hermano Pepe en un momento de estos días, de cómo esto también se ha dado a nivel de hermanos en la fe. Mucho. Incluso sin siquiera decir su nombre, se esconden en el anonimato. Más de lo que uno piensa. Más de lo que uno piensa. Sí. Y todo lo que sale, no sale por la boca, pero sale del corazón en el fondo. Lo que pero se escribe. Es una extensión. Sí, o sea, es como que lo mismo, ¿cierto? Volvemos al planteamiento de delante. Es como que, entonces, como es por una red social, es como que nos anestesia esa parte de que, no, yo no lo estoy diciendo, no lo estoy hablando. Sí, pero es una extensión, es una prórroga del corazón y de la boca que ahora se manifiesta a través de los pulgares, ahí escribiendo, ¿cierto? En la tablet o en el teléfono celular. Entonces, ¿de qué manera nosotros verdaderamente hacemos un ejercicio de decir que en el uso de las redes sociales probablemente hayamos endosado toda la responsabilidad a nuestros hijos? Claro. ¿Hasta qué punto? Porque ahí tenemos otra excusa.
es que estamos, ¿cierto? Hay una brecha tan grande entre lo que pasaba en mi generación, o cuando yo nací no existía nada de estas tablets, ni estos programas, ni celulares, ni nada. Entonces hoy día no logro. Sí, pero hay un deber también de papá. Así es. De saber qué está pasando. O sea, yo no puedo ignorar las conversaciones que están teniendo mis hijos a través de las plataformas como argumento válido que desconozco, ¿cierto?, la forma, la modalidad, porque para eso entonces tengo que investigar. Y tengo que saber qué está pasando hoy día con los jóvenes, cuál es la forma, cuáles son los códigos a través de los cuales ellos se están comunicando. Ahora, el asunto es hasta dónde el hijo va a permitir, pero si antes tú no te preocupabas por mí, ¿por qué quieres preocuparte ahora? Bueno, a veces, ¿cierto?, instalamos un régimen policial al interior de nuestra casa, al interior de la familia, porque todo esto se va construyendo a tiempo. O sea, un papá despreocupado, ¿cierto?, por cualquier motivo, sin entrar a juzgar por qué motivo nos ha podido preocupar, o una mamá que no ha tenido una vida encima de sus hijos o de sus hijas, no puede aparecer de un día para otro, ¿cierto?, diciendo, a ver, a partir de mañana voy a empezar a controlarte absolutamente todo, si no trabajó eso con el hijo o con la hija. Previamente. Si no se estableció un vínculo de confianza, para que también nuestros hijos, ¿cierto?, que saben cómo hacerlo, entonces tengan la posibilidad de abrir el corazón al interior de nuestra casa y no con sus amigos fuera de casa, y seamos nosotros entonces quienes pastoreemos la vida de nuestros hijos. Porque sin duda que los hijos también cometen errores en esto. Y allí es donde nosotros tenemos que estar como un atalaya, como un vigía, mirando que estas cosas no pasen. Yo sinceramente preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que usted, mamá, o que usted, papá, conversó con su hijo acerca de estos temas? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo acceso a su tablet, a su celular, para saber qué es lo que está transmitiendo su hijo? ¿Con quién se está conectando? ¿Con quién se comunica? ¿Hasta qué hora se queda en la noche en su pieza, si le tiene computador o tablet? Todo eso es una responsabilidad de padre y madre, o de aquellos que tienen el cuidado de los niños. Pero no podemos dejar nomás que esto avance, que siga consumiéndoles la vida a nuestros hijos, y quién sabe en qué parada ellos van a terminar cuando nosotros menos, ¿cierto?, lo esperemos, aparecen estas cosas ya como hechos consumados. Por lo tanto, hay mucho que decir sobre eso. Las redes sociales. Es un tema, el daño principalmente, y cómo debiéramos nosotros en esta mirada entonces revertir esto. ¿Por qué no usarlo, cierto?, para compartir acerca de lo que dice la Escritura? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes se flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, dice Isaías, ¿cierto?, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán. ¿Por qué tenemos jóvenes apabullados, cansados, que se fatigan absolutamente por todo? ¿Qué fuerza es la que le falta hoy día a nuestras generaciones? La ley de responsabilidad penal adolescente. Mire, ¿qué pasa con la ley de responsabilidad penal adolescente? ¿Hasta dónde nuestros hijos hoy día, ¿cierto?, a propósito de esta ley, les alcanza una responsabilidad penal? ¿Qué ocurre con eso? ¿Hasta dónde nosotros debiéramos estar enterados? ¿Hasta dónde nuestros hijos debieran ser conscientes de sus actos? Tiene que ver justamente con esto que nosotros estamos conversando hoy día. ¿Cómo llevar esto, cierto, que es una ley, que es algo normativo, que es una disposición? Entonces, ¿cómo llevarlo a la mesa para desarrollarlo como un tema de conversación? El derecho, pues se habla mucho, ¿cierto?, decíamos en la introducción, el peligro de la exacerbación de los derechos por sobre los deberes. Y últimamente, ¿cierto?, en los últimos años, estas corrientes de pensamiento han venido trabajando fuertemente todo lo que es la sexualidad de nuestros niños, la sexualidad de nuestros jóvenes. Al punto, ¿cierto?, que se discutía, y esto apareció en la prensa hace unas semanas atrás. Ahora se le bajó la urgencia, por lo tanto ya no ha aparecido en los medios, pero se sigue discutiendo el proyecto de ley sobre voluntad progresiva.
¿Qué significa eso? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Porque ahí se abrió el debate, entonces, ¿cierto?, de que esto podría llegar a tener injerencia aún en la responsabilidad de la patria potestad de un padre sobre un hijo, de una madre sobre un hijo. ¿Quién ejerce ese derecho? ¿Quién decide sobre dónde queremos educar y cómo queremos educar a nuestros hijos? Tiene que ver justamente con este proyecto de ley que hoy día se discute en el Congreso, que se le había dado, ¿cierto?, un trámite de urgencia, pero eso se le quitó producto de que algunos ciertos diputados, principalmente, algunas autoridades del Poder Legislativo, pusieron el foco en que cuidado, porque si elevamos esto a rango constitucional, entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar después esto? Que una vez que se da el paso y que esto ya está instalado ahí, es muy difícil revertirlo. Entonces, pero es un tema que hay que tratarlo y que hay que conversarlo. Pastor. Usted lo mencionaba, estos son movimientos mundiales, es decir, esto no es algo nuevo, no es que estén inventando estas ideas acá en Chile. Esto ya se ha estado de alguna forma experimentando, quitándole a la familia y a los padres sus responsabilidades, quitándole su patria potestad y dejando con estos derechos, con esta autonomía de parte de los hijos, llegando incluso a hijos a demandar a sus padres. De hecho, ayer le mencionaba a la hermana María Soledad que, viendo las informaciones que llegan en este caso de Francia, se legisló y dice una noticia acá en biobio.cl: adiós a las nalgadas. Legislación francesa prohibirá ese castigo físico para educar a los niños. No estamos aquí defendiendo para nada, bajo ningún punto de vista, la violencia contra los hijos. Pero el derecho de los padres para corregir, para orientar, para poder llamarle la atención, para poder disciplinar, aún la ley, el Estado, quiere quitarle aún los espacios. Esto está ocurriendo en Europa, pero esto está llegando también a América Latina, y Chile también quiere ir caminando hacia eso. Y la Biblia nos enseña un principio. Los límites son muy importantes. Así es. En Génesis el Señor le dice: tienes todo esto para servirte, tienes todo, excepto esto, hay un límite, aquí no. Y teniendo todo, van y transgreden ese límite. En el matrimonio tenemos todo para ser felices, esposo y esposa, pero hay un límite, no fuera del matrimonio, ninguna otra persona, hay un límite. Cuando los padres le ponen límite a los hijos, hasta esta hora, no es por maldad, no es por dañar los límites en la Escritura. De hecho, incluso la Biblia dice que el Señor le puso límites al mar para que llegaran las olas hasta cierto punto. Así Cuando es. pasan, se transforman en tsunamis, en maremotos, y queda ahí toda la destrucción. Dios puso límites. Hoy día queremos quitar esos límites en levantando las banderas de la libertad, levantando las banderas de la tolerancia, de mil cosas humanistas, y saltándose los límites que Dios ha establecido. Y esto va a traer consecuencias. ¿Qué clase de generación vendrán cuando los padres no tengan ninguna posibilidad de disciplinar a sus hijos? O que los hijos puedan decidir muchas cosas absolutamente sin que los padres puedan entrometerse, porque puede ser una legislación incluso constitucional. Bueno, eso queda a la vista y es solo cuestión de imaginarnos, ¿cierto? Si hoy día hemos tenido a medias esta posibilidad y ya tenemos resultados, ¿cierto?, concretos, ¿cómo irá a ser cuando esta posibilidad sea como más difícil de ejercer? Entonces, vamos a estar conversando acerca de qué es la voluntad progresiva. Yo creo que es necesario que lo entendamos, que entendamos bien, ¿cierto?, algunos conceptos, algunas apreciaciones, para que también podamos entonces opinar con cierto grado de entendimiento de aquello que pretendemos exponer. Hay otros temas, por ejemplo, el derecho, decíamos, ¿cierto?, a la sexualidad y el deber de una vida responsable. ¿Cómo estamos abordando esto en la vida de nuestros hijos, al interior de nuestras congregaciones?
Es interesante que de alguna manera, ¿cierto?, consideremos cómo están viviendo nuestros jóvenes hoy día su sexualidad. En la influencia, ¿cierto?, que reciben a través de estereotipos externos, a través de la sociedad, a través del formato, ¿cierto?, de educación que existe en nuestro país para este modelo educativo. ¿Cómo? ¿Dónde ellos están recibiendo este tipo de formación? ¿Cuándo hemos nosotros, ¿cierto?, como padres cristianos, como hijos del Señor, abordado una situación de esta naturaleza con nuestros hijos? Y si nos consideramos entonces incapaces de hacerlo, ¿dónde está la evidencia de que hemos buscado ayuda para que alguien entonces nos oriente, alguien nos enseñe cómo abordar este tipo de situaciones con los hijos, que por lo demás son situaciones del día a día? ¿Cómo se están dando las relaciones afectivas entre ellos? Donde hoy día, ¿cierto?, hay un desorden de alguna manera, ¿cierto?, por aquello que nosotros entendíamos como que esto es lo tradicional, ¿cierto? Hoy día no. Hoy día eso, ni siquiera, perdón, hermano Alberto, pero es que me acuerdo de lo que uno conversa en casa con los hijos y ahora ni siquiera tiene nombre. O sea, no saben ponerle nombre a cómo cuando comienzan una relación. No. Pues no saben de qué se trata. Claro. Si andan, si pololean, si... Claro. No sé. Porque es un proceso de descubrir cosas. Entonces no necesariamente requiere un nombre. Un nombre. Sino que hay que ir descubriendo. Exploremos nomás. Explorando. Justamente, esos son términos que hoy día recurrentemente usan nuestros jóvenes para referir a este tipo de situaciones. ¿Cómo se dan las relaciones afectivas a propósito de esto de la sexualidad en nuestras congregaciones? También. Pues. ¿Cuál es la dirección que están recibiendo nuestros jóvenes hoy día? ¿Quién está pastoreando, cierto, en nuestras congregaciones a los jóvenes en estas importantes áreas? Que además esto va a tener una tremenda incidencia. Empezando por eso, sí se conversa. Pero imagínese las problemáticas que se dan al interior de las iglesias cuando esto no está sujeto a una palabra, a una dirección, a un pastorado, donde los jóvenes son guiados, son orientados. Las problemáticas, y eso ya todos lo sabemos. Claro. Entonces, ¿cómo debiéramos abordar este tipo de información? ¿Cómo hacernos cargo de ello? ¿Qué está pasando hoy día con la lectura? ¿Qué están leyendo nuestros hijos? Porque la lectura, cierto, es una puerta de acceso muchas veces a lo desconocido. Entonces, ¿qué están leyendo? El año pasado, fíjese, me correspondió ver un caso en un colegio, a propósito, porque trabajo en 2 colegios, entonces algo se sabe de esto. Entonces, una jovencita leyendo un libro. ¿De qué edad más o menos, hermano Alberto? Estamos hablando de 12 a 13 años. Una preadolescente. Una preadolescente. Entonces, leyendo un texto, que son novelas que están en el mercado, que están disponibles para que cualquier persona, cualquier joven las pueda adquirir porque no tienen absolutamente ninguna restricción, pero que son absolutamente de contenido erótico. O sea, el relato que hace la autora es absolutamente un relato erótico de la sexualidad. Entonces, ¿cómo esta pequeña fue enganchando en este tipo de lecturas? Porque es una saga, vamos a estar refiriendo eso porque hay mucha información, hay autores, principalmente autoras, que se han dedicado a explotar esta área de la escritura, ¿cierto? Con novelas eróticas. Y hay mucho hoy día disponible en el mercado y que por lo demás son muy atractivas para los jóvenes porque es un lenguaje muy rápido donde ellos se enganchan con ya, no sé, la primera cuarta parte del libro ya los tiene seducidos y por lo tanto estamos hablando de sagas que contemplan 6, 7, 8 libros fácilmente. Porque son, la saga, ¿cierto?, es una secuencia, es una historia contada de manera secuencial que continúa. Y cada libro entonces genera un grado de adicción. Bueno, ¿cómo esta pequeñita terminó involucrada en una relación sentimental con un profesor,
sea, un asunto que O sea, estamos hablando de un adulto que pudo haberla guiado. Pero por supuesto, o sea, el que estaba puesto como guía, como columna, como vara de esta menor, ¿cierto? Terminó seducido por sus propios deseos y vio una posibilidad de establecer una relación con ella. Obviamente que eso terminó en la fiscalía y todo como corresponde, pero lo cito a propósito de aquello que están leyendo hoy día o que están consultando quién está siendo referente en la vida de nuestros hijos. Así que, amados hermanos, la verdad es que, como lo hemos dicho, ¿cierto?, es un tema bastante amplio donde vamos a tener, si el Señor así lo permite, la oportunidad de ir desarrollando cada una de estas situaciones. Se mencionaba, ¿cierto?, a propósito de la consulta ciudadana que se hizo hace unas semanas atrás para implementar la restricción horaria para jóvenes menores de 16 años. Y ahí entonces se hizo una diferenciación entre los menores de 12 y aquellos entre 13 y 16 años. Y la verdad es que, bueno, algunos, ¿cierto?, han entendido que fue un éxito porque aun cuando votó un porcentaje muy bajo del padrón electoral, porque además se hizo en 8 comunas. En 8 comunas solamente. ¿De acá de la región metropolitana fue? Sí, y también Antofagasta después. Ya. También. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que más allá de cuántas personas votaron en este proceso, llama la atención que un 85% de las personas que tomaron esta oportunidad de votar aprobaron la medida. Es decir, que se restrinja el acceso o el tránsito, ¿cierto?, en la vía pública a los menores de 12 años hasta las 21 horas. Y aquellos ciertos jóvenes entre 13 y 16 años hasta las 23 horas. Y ese es el foco de atención hoy día, que un 85% dio su visto bueno, su aprobación, para que, bueno, y ahí, cierto, tenemos el pronunciamiento de algunos alcaldes que dijeron que era impresentable esto porque de alguna manera se limitan las libertades de las personas y que no era el enfoque correcto. Pero efectivamente, pues el deber nuestro, ¿cierto?, es limitar. Es que eso es lo que no se quiere hoy, poner límites. No, pero es que ¿quién ve con buenos ojos que le ponga el límite? Bueno, yo en la tarde de ayer tuve la oportunidad de escuchar un debate acerca de esta encuesta y claro, la mayoría estaba en contra. La mayoría estaba en contra de que se hiciera precisamente por esto de uno de los valores, hablando de la libertad y que hay algo que no se puede restringir y que si la votación era de los padres que restrinjan a los hijos de los otros padres y que no sea los míos. O sea, hay toda una situación ahí. Pero por supuesto. Pero, aparte que lo hicieron con tan poco, no sé. Claro. Así es que hay harto para compartir, ¿ah? Pastor, ¿qué le parece la muestra? Hoy se viene demasiado importante, muy valioso para que estos temas se sigan conversando en la familia. Amén. Para que el Señor pueda conceder sabiduría a los padres. Aquí nadie está diciendo que esto es fácil, al contrario, se requiere del temor del Señor. Hay desafíos que quizás en otras épocas no existían. Por eso se hace tan importante, como dice el libro de Santiago, si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. Porque la orientación que el mundo va a dar te va a llevar a la destrucción, va a llevar a tus hijos a la destrucción. Busquemos sabiduría, orientación en nuestro Dios. Amén, pues que así sea, el Señor nos ayude en esto. Hay mucho, como decía el pastor, que compartir. Bueno, y aquí también en esto, hermano Alberto, creo que como el gran porcentaje de quienes oyen son creyentes en Cristo, y tal como lo dijimos con el tema del matrimonio, aquí tenemos que, decidir qué vamos a considerar. Lo que el mundo dice. Eso es muy importante. O lo que las escrituras nos dicen. Porque hay algunos comentarios donde uno no sabe qué puede haber en el corazón. Sí, pues. Si no está la palabra, si no está el Señor gobernando,